Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 311, viaje seguro. Funcionó. ¿Quieres ver qué puede hacer? Mira le ofreció la flauta a Ersa para que la guardara. Ersa parecía desconcertada. ¿Cómo se demuestra un hechizo de maldición, exactamente? Mira sonrió. Porque lo que gané no fue solo la maldición. Lo probaré. No es peligroso. Espera un momento. Rhodes se inclinó y le susurró algo. Las mejillas de Mira se enrojecieron. Levantó la mano y le dio un ligero golpe en el brazo. Sabía perfectamente qué le preocupaba a Rhodes. Así que, para tranquilizarlo a él y a todos los demás, canceló temporalmente la transformación. Su apariencia volvió a la normalidad, demostrando claramente que seguía siendo ella. Luego reactivó la transformación de Nana. Listo. ¿Satisfecho? Resopló ella, mirándolo con furia. Era una solución tan sencilla, ¿por qué tenía que hacer una pregunta tan incómoda? Rhodes negó con la cabeza seriamente. No. ¿Y si Nana usó magia de transformación para engañarnos? Natsu parpadeó, completamente desconcertado. Ersa asintió con aprobación a Rhodes por su cautela, mientras que Gray murmuró que la flauta espeluznante probablemente no tenía suficiente cerebro para ese tipo de engaño. Mira puso los ojos en blanco. Él también era un mago de transformación, ¿cómo era posible que no supiera distinguir entre transformación y control? Sin otra opción, Mira se inclinó y le susurró algo al oído. Tenía las mejillas ardiendo. Rhodes sonrió, satisfecho. De acuerdo. Ahora estoy convencido. Los demás se prepararon para la manifestación. Aunque, en realidad, no hacía falta mucha preparación. Mira se aclaró la garganta y empezó a cantar una melodía sencilla. Sílabas suaves y abiertas, como las de una cantante que calienta la voz. Incluso con tan solo unas pocas notas, su voz era hermosa, tranquila y melódica, con un trasfondo apacible. Pero la belleza no era el verdadero problema. En el instante en que el sonido se extendió por el aire, todos a su alrededor comenzaron a bostezar repentinamente. Sus párpados se cerraron y una oleada de somnolencia los invadió. Lucky y Happy, que acababan de adentrarse en el borde del cráter para observar, se desplomaron inmediatamente al suelo, roncando suavemente. Ersa, Natsu y Gray luchaban por mantener los ojos abiertos, pero como Mira dejó de cantar justo a tiempo, lograron mantenerse despiertos. Rhodes, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Mira claramente había dirigido esa última nota directamente a él. Se tambaleó en el sitio, y luego se desplomó de bruces con los ojos cerrados. Mira se adelantó rápidamente y lo tomó en sus brazos. Lo acunó con ternura y, con la mano libre, le revolvió el pelo, le tiró suavemente de las orejas y le pellizcó las mejillas juguetonamente. Te dije que no preguntaras. Te dije que no fueras tan desconfiado. Te dije que no fueras tan molesto. Rhodes permaneció inerte y en silencio en sus brazos, completamente inmóvil. Ersa se masajeó la sien y suspiró. Eso sí que es poder mágico. Parece el hechizo de sueño de Mistogan. Mira soltó una risita. Bueno, es Nana. Así es como siempre se supuso que debía usarse. ¿Y si se lanzara sobre un enemigo? Jamás despertaría. Gray murmuró. Mira da cada vez más miedo, miró a Natsu, que había luchado como un loco horas antes, y luego a Rhodes, que ahora invocaba ejércitos de monstruos y poseía una poderosa magia de tierra. Incluso las habilidades de Mira habían dado un gran paso adelante. Si me eligen para las pruebas de la clase S este año, y termino compitiendo contra alguno de ellos, Gray apretó los puños. Si no me esfuerzo más, me quedaré atrás. Al ver el cuerpo indefenso de Rhodes, preguntó con cierta preocupación. ¿Está bien, Rhodes? Mira sonrió levemente. Está bien. Simplemente se le ha agotado la magia. Por eso le afectó tan fácilmente. Le acarició el cabello de nuevo. Déjalo dormir un rato. Aunque dijo eso, sus manos no se detuvieron. Para entonces, el cabello de Rhodes era un desastre revuelto, y su rostro había sido tocado y manoseado hasta adquirir un leve tono rosado. Gray dudó un momento antes de preguntar. ¿Es eso realmente así? Mira asintió con seguridad. Por supuesto que sí. Dicho esto, Gray guardó silencio. Es cosa de pareja, pensó. Pueden hacer lo que quieran, no es como si ella fuera a hacerle daño de verdad. Aún así, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Cómo se enamoró Rhodes de Mira en primer lugar? No es que no supiera ya cómo era ella antes. Rhodes es tan patético. Natsu sonreía de oreja a oreja. Una pequeña llama cobró vida en la palma de su mano. ¿Quieres que lo despierte con esto? Mira negó con la cabeza.
No. Eso le haría daño. ¿Qué tal si le chamuscó un poco el flequillo? No, respondió Mira con firmeza, pasando una mano por el cabello despeinado de Rhodes. Me gusta su peinado tal como está. El fuego en la mano de Natsu se extinguió. Bien. Déjame aplastarle un poco la cara, entonces. Mira rodeó a Rhodes con sus brazos en un gesto protector. No. Él es mío. Qué tacaño, murmuró Natsu, cruzándose de brazos y haciendo pucheros como un niño. Gray le dio una palmada en el hombro. Vamos. Ve a ver cómo están Lucky y Happy. Oh. Cierto, Lucky. Los ojos de Natsu se iluminaron. Corrió hacia ella, se agachó a su lado y le dio un suave toque en la mejilla. ¿Cómo debería provocarla esta vez? Pensó, mientras una sonrisa traviesa se extendía por su rostro y las llamas volvían a sus manos. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, Lucky murmuró algo en sueños. Fairy Tail, es mi favorito. Natsu se quedó paralizado, contemplando la serena sonrisa en sus labios. Su sonrisa se suavizó, transformándose en algo mucho más tierno. Colocó a Happy con delicadeza en los brazos de Lucky, y luego la alzó con cuidado, acunándola en sus brazos como a una princesa. Mientras tanto, Mira había terminado de alisar el cabello de Rhodes y ahora lo sostenía de la misma manera, con delicadeza y sin rastro de vacilación. Elsa observó a las dos parejas, Mira con Rhodes y Natsu con Lucky, y luego dirigió lentamente su mirada hacia Gray. Gray lo notó e inmediatamente rompió a sudar frío. ¿Por qué me miras así? Elsa extendió los brazos con entusiasmo. ¿Te cargo a ti también? El rostro de Gray se puso rojo brillante. No, gracias. Puedo caminar perfectamente. Elsa dejó escapar un suspiro de decepción, visiblemente abatida. Mira le hizo una sugerencia traviesa a Elsa. Simplemente noquea a Gray y llévalo de vuelta. Los ojos de Gray se abrieron de par en par con alarma. Oye, no le des ideas raras. Pero la expresión de Elsa se iluminó al darse cuenta. Ah, eso podría funcionar. Espera, no, no puede ser. Gritó Gray, retrocediendo ya. Con pánico en los ojos, dio media vuelta y salió corriendo. No hay manera de que Elsa tenga algún motivo romántico para esto, pensó frenéticamente. Solo quiere estar a la altura de Mira y Natsu. Pero aún así, la idea de ser noqueado y cargado sobre el hombro de Elsa como un saco de patatas era demasiado humillante para soportarla. Ya se imaginaba a Natsu riéndose de él durante todo un año. Por suerte, Elsa no lo persiguió. Un instante después, Gray corrió hacia Makarov y se agachó detrás de él para protegerse. ¿Qué está pasando? Preguntó el viejo maestro, arqueando una ceja. Gray se enderezó e intentó mostrarse tranquilo. Nada. Ya nos ocupamos de Nana. Solo vine a ver cómo estaba todo y a preguntar qué querías que hiciéramos ahora. El rostro de Makarov se iluminó. Selladlo y entrégaselo al consejo. Chicos, esta vez hicieron un trabajo fantástico. Estaba radiante de orgullo. Sus compañeros de gremio lo habían hecho muy bien, y ahora podía caminar con la cabeza bien alta frente a los demás maestros de gremio. En cuanto a Nana, después de la paliza que acababa de recibir, Makarov dudaba que la flauta maldita volviera a ser una amenaza alguna vez. Maestro, dijo Elsa al llegar, entregándole la flauta rota, esto es para usted. Gracias. Buen trabajo, dijo Makarov al aceptarlo. Tenía previsto entregar personalmente tanto la flauta como a Kageyama al consejo. Miró a Rhodes, Lucky y Happy, que estaban dormidos. ¿Y esos tres? Están bien, le aseguró Mira. Solo están dormidos. Makarov observó el rostro de Rhodes por un segundo. ¿Está realmente dormido o solo inconsciente? Decidió no preguntar. Adelante, pasen. Hay algunas habitaciones libres, descansen bien. Pero Mira negó con la cabeza. Gracias, maestro. Pero esta noche regresaremos. ¿Eh? ¿Por qué tanta prisa? No le dije a nadie que iba a venir, explicó Mira en voz baja. Miró a Makarov, luego a Rhodes, que estaba en sus brazos, y finalmente a Elsa. Sin nosotros cuatro, el gremio, podría sumirse en el caos. Makarov rompió a sudar frío. Pensó en Fairy Tail, sin Elsa, Mira, Rhodes ni Natsu cerca. Soltó una risa seca, con los ojos muy abiertos por el miedo repentino. Bien. Muy buen punto. Buen viaje. Capítulo 312, esta es mi habitación. Dijeron que se irían esa misma noche, pero no había ninguna prisa real. Mira llevó primero a Rhodes a una de las habitaciones de huéspedes, le quitó los zapatos con cuidado, dudó un instante y luego decidió no desvestirlo. En su lugar, simplemente lo cubrió con una manta ligera. Antes de irse, se sentó junto a la cama y contempló en silencio su rostro sereno durante un buen rato.
Luego, con una dulce sonrisa, se inclinó y le dio un suave beso en los labios. Acto seguido, se levantó en silencio y salió, cerrando la puerta tras de sí. No tenía previsto llevarse a Rhodes con ella. Mira sabía que había estado en alerta máxima los últimos días, ayudando al maestro con los asuntos del gremio, organizando papeleo y asistiendo a reuniones. Seguramente apenas había dormido. Así que usó un poco de magia para inducirle el sueño y darle el descanso que merecía. Y cuando despertara y se diera cuenta de que ella lo había engañado, probablemente montaría en cólera o, peor aún, lo usaría como excusa para hacer algo ridículo. Así que decidió desaparecer un rato, para que se calmara. Maestro, dijo Mira antes de subir al mágico vehículo de 4 ruedas, no deje que beba ni una sola gota de vino. Luego añadió con tono amenazante y una dulce sonrisa. O si no, Makarov alzó las manos en señal de rendición. Lo tengo, lo tengo. Lo devolveré sano y salvo. Suspiró, mirando al cielo nocturno. Este viejo maestro del gremio ya no tiene dignidad. Primero Natsu le dio un golpe en la cabeza, luego Ersa le dio un cabezazo, y ahora Mira también lo está amenazando. Demasiado lamentable. Genny fue a despedirlas. Te voy a ganar la próxima vez, Mira. Ya verás. Claro, adelante. Respondió Mira con una sonrisa. Aunque últimamente no hago mucho modelaje, quizás podrías intentar competir con Ersa. Ah, ¿sí? Los ojos de Ersa brillaron. ¿Quieres una competencia? Me apunto. Aún recordaba que su última sesión de fotos había recibido excelentes críticas de los fans. Sin embargo, por alguna razón, la revista nunca la volvió a llamar. Simplemente los estaban rotando para mantenerlos frescos. Los labios de Henley se crisparon. Tu actitud es realmente irritante. Mira soltó una risita. Entonces espero con ansias tu próximo artículo. Lo leeré con mi novio. TCH. Henley se enfurruñó aún más. Mira y Rhodes eran demasiado buenos en estos duelos verbales. Nos vemos de nuevo en el gremio, maestro. Todos se despidieron de Makarov con la mano mientras subían al mágico vehículo de 4 ruedas, previamente robado por Kageyama. Quería montar en el cangrejo gigante de Rhodes, refunfuñó Natsu mientras subía. Está descansando, respondió Mira dulcemente. No lo molestes, ¿de acuerdo? Ersa, siempre tan estricta, dijo con brusquedad. Muévete. Deja de perder el tiempo. Bajo el peso combinado de la sonrisa de Mira y la mirada fulminante de Ersa, Natsu, sabiamente, cerró la boca. Gray sonrió con sorna desde el asiento trasero. Hubiera sido mejor que te hubieras callado antes, cerebro de fuego. ¿Quieres, Hug? Cuando el coche empezó a moverse, a Natsu se le revolvió el estómago. Gray soltó una carcajada y le dio una palmadita en la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la chispa? Natsu se llevó la mano a la boca. Recordaré esto, es una pena que Lucky y Happy sigan profundamente dormidas. Gray se habría divertido muchísimo si hubieran estado despiertas. El viaje de regreso transcurrió sin problemas. Mira, Ersa y Gray se turnaron para canalizar magia hacia el vehículo. Sin retrasos en el tren, recorrieron la vía férrea mucho más rápido de lo que cualquier tren podría hacerlo. Aunque una parte de las vías en el cañón Clover había resultado dañada, el puente no estaba completamente destruido, aunque seguía siendo apenas transitable. Llegaron a Magnolia antes de medianoche, justo a tiempo para ducharse y dormir plácidamente. Entonces llegó la mañana. El grito de Lucky resonó por toda la casa. Esta es mi habitación. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Y cómo he vuelto? Yo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Casi al mismo tiempo, Rhodes finalmente se despertó de forma natural tras una siesta profunda. Cuando se levantó para desayunar, preguntó despreocupadamente dónde estaban todos, solo para que el maestro Makarov le dijera que los demás ya habían regresado a Magnolia. Lo pilló completamente desprevenido. Si le hubiera quedado un mínimo de su habitual lucidez, habría detectado el plan de Mira antes de que lo atacara con su magia del sueño. Como mínimo, podría haberla neutralizado antes de quedarse dormido. Rhodes se tocó la cara con recelo. ¿Por qué tengo la sensación de que alguien me gastó una broma mientras estaba fuera? Esto claramente exigía una venganza cuando regresara. A pesar del pequeño caos de la noche anterior, la conferencia habitual del gremio se desarrolló según lo previsto. Sin embargo, al mediodía llegó un equipo del Consejo Mágico para investigar. Como era de esperar, las expresiones de muchos de los maestros de gremio distaban mucho de ser amistosas. Tras haber estado a punto de ser aniquilados por una flauta maldita debido a la negligencia del consejo, su resentimiento era evidente, aunque no lo expresaran con palabras.
Aún así, los representantes del consejo solo pudieron soportarlo en silencio. Al fin y al cabo, el fracaso fue innegablemente suyo. Si durante la reunión se hubiera reproducido Nana y decenas de líderes de gremios hubieran muerto o hubieran sido maldecidos, el Consejo Mágico no habría podido soportar la indignación pública. Como mínimo, los concejales responsables se habrían visto obligados a dimitir. En el peor de los casos, a la cárcel. Y en un escenario verdaderamente catastrófico, literalmente podrían haber rodado cabezas. En ese sentido, ahora le debían un enorme favor a Fairy Tail. No es que lo admitieran en voz alta. Rhodes, siguiendo la sutil señal de Makarov, ayudó a calmar la tensión en favor del anciano. Explicó diplomáticamente que el consejo había prometido iniciar una investigación exhaustiva, lo que al menos permitió a los maestros de los gremios dejar atrás el asunto con un murmullo apenas disimulado. Una vez que el ambiente se calmó un poco, Makarov volvió a hacer una seña a Rhodes para que informara formalmente de lo sucedido. Como Ersa había informado al maestro antes de marcharse, Rhodes se ofreció a entregar el informe en su lugar. Como era de esperar, la versión de Rhodes tenía un ligero toque personal. Por ejemplo, al hablar del pánico y la destrucción en la estación, Rhodes afirmó que no se debían a ninguna conducta imprudente, sino a que el Igor de Eisenwald había tomado como rehenes a civiles inocentes, lo que obligó a Ersa a actuar con rapidez y eficacia para evacuar a la multitud y neutralizar la amenaza. Por ejemplo, Rhodes explicó que el puente ferroviario resultó dañado durante la batalla como parte del esfuerzo por detener el plan de Igor y evitar un desastre mucho mayor. Mientras que el informe original de Ersa se centraba exclusivamente en los hechos, la versión de Rhodes hacía mayor hincapié en sus buenas intenciones y en el resultado positivo. Nuestras acciones siempre estuvieron encaminadas a proteger vidas inocentes, concluyó con seguridad. Y al final, lo logramos. Curiosamente, Kageyama no refutó nada de esto. De hecho, permaneció en silencio, tal vez porque creía sinceramente en los ideales de Fairy Tail. Cuando llegara el momento del interrogatorio, incluso podría hablar en su defensa. No era tonto. Aunque estuvo involucrado en el incidente, era evidente que había decidido enmendar sus errores. Si se arrepentía sinceramente, tal vez algún día podría labrarse una vida digna una vez que hubiera expiado su culpa. Tras finalizar el informe, Rhodes añadió cortésmente: si no hubiéramos descubierto a tiempo que Eisenwald había obtenido la flauta maldita Nana, y si la situación no hubiera sido tan urgente, sin duda lo habríamos denunciado por los cauces legales antes de tomar medidas. Que eso hubiera sido posible en la realidad era otra historia, pero al menos la actitud estaba ahí. Los funcionarios del consejo se sentían visiblemente incómodos. Con tantos maestros de gremio observándolos, no podían simplemente eludir su responsabilidad. Al final, lo único que pudieron hacer fue agradecer a Fairy Tail su cooperación y señalar que tal vez se pondrían en contacto con Ersa y los demás más adelante para obtener más detalles. En cuanto a los daños en la estación y el puente ferroviario del camión Clover, el consejo les dijo que no se preocuparan, que esas reparaciones no saldrían del bolsillo de Fairy Tail. Cuando los miembros del consejo finalmente se marcharon con Kageyama y la flauta sellada, Makarov se volvió para mirar a Rhodes con los ojos brillantes. Si no hubiera sido por la multitud, podría haberlo besado allí mismo. Evitar cualquier compensación económica por ese nivel de destrucción fue prácticamente un milagro. Si el lugar donde se celebraba la conferencia también hubiera sido destruido, las consecuencias habrían sido completamente diferentes. Menos mal que Rhodes estaba allí. Con este resultado, Makarov incluso podría evitar escribir un informe de autocrítica a su regreso. Verdaderamente, ¡qué bendición! Capítulo 313, hermano, hablas demasiado. Tras finalizar la reunión, muchos maestros de gremio se acercaron a saludar a Rhodes con cálidas sonrisas. Reconocieron que le debían un favor a Fairy Tail y lo invitaron a visitar sus gremios cuando tuviera tiempo. Rhodes aceptó cada invitación con un gesto de asentimiento. Si bien no todos eran gremios poderosos, muchos de ellos tenían especialidades únicas, especialmente en magia de la vida. Gremios más prácticos, peculiares y con mucha personalidad. Por ejemplo, el gremio Dios del Cuchillo de Cocina incluso preparó algunos postres antes de marcharse y los compartió con todos los presentes. Rhodes ya tenía previsto visitarlos en el futuro, quizás durante su luna de miel. Sí, ya había comenzado oficialmente a planificar la ruta de su viaje de luna de miel. El borrador actual del plan contemplaba un viaje a través del reino de Fiore. Si el tiempo lo permitía, incluso podrían explorar países vecinos.
Por supuesto, todo dependería en última instancia de las preferencias de Mira. Rhodes solo se permitía esos pensamientos soñadores de vez en cuando. Debido a la demora en el interrogatorio del consejo, ya era de noche cuando Rhodes y Makarov regresaron a Magnolia. El gremio ya había cerrado sus puertas por la noche, así que se separaron. Makarov se dirigió directamente a casa, mientras que Rhodes hizo un pequeño desvío a la casa de Mira, solo para saludar, compartir unos momentos agradables y tal vez robar un par de abrazos. Desafortunadamente, Elfman también estaba allí, así que cualquier cosa más íntima estaba totalmente descartada. Cuando Rhodes llegó a casa, se sorprendió gratamente al encontrar sus ventanas impecables y las 3 pequeñas plantas en macetas, sus hijos en el balcón, con un aspecto vibrante y lleno de vida. Entonces notó algo curioso. Había una revista abierta sobre la mesa. Casualmente, en la página aparecía Ersa, en bikini negro. Se le paró el corazón. Un momento, seguro que no lo había dejado abierto así. De hecho, ahora que lo pienso, ni siquiera había comprado este número. ¿Podría Goodman haberlo tomado prestado en secreto, leerlo aquí y luego dejarlo allí? Era demasiado obvio hacerlo en público. Oh, vaya. ¿Podría ser que Mira hubiera traído la revista ella misma? Quizás limpió la habitación, se aburrió esperando, la hojeó y la dejó abierta en esa página exacta como una broma. De ninguna manera, ¿verdad? Pero pensándolo bien, sonaba exactamente como algo que haría Mira. Lindo. Inteligente. Con la dosis justa de picardía. Rhodes soltó una risita y decidió guardar la página en sus marcadores. Se la mostraría mañana, preferiblemente mientras la leía delante de ella. Mientras recorría la habitación ordenando, notó un largo mechón de cabello blanco sobre la cama. Lo recogió y lo alisó con cuidado. No es de Warm. Eso significaba que, ella se había acostado en su cama. Si te atreves, quédate a pasar la noche la próxima vez, murmuró Rhodes con una sonrisa burlona. Tras un poco de ejercicio ligero y una ducha caliente, se dedicó a una breve meditación antes de prepararse para ir a la cama. Justo antes de acostarse, llamó a Warm para que le hiciera una rápida comprobación de tamaño. Muy bien, veamos qué tenemos aquí, dijo, sentándose sobre la espalda de Warm como si fuera una silla de pruebas. Sorprendentemente cómodo. No está mal para ser un taburete de sofá. Suave y resistente. Quizás pronto se pueda montar en él, o incluso usarlo como cama. Warm, seducida por una galleta, se dio por completo. Sus sueños de adelgazar habían terminado oficialmente. De todas formas voy a engordar, parecía decir, así que mejor como bien ahora. A la mañana siguiente, Elfman se encargó del desayuno. Rhodes y Mira estaban recostados en el sofá, hojeando la misma revista de la noche anterior. Mira seguía luciendo su camisón rosa pálido de tirantes finos, con un aspecto tan relajado y radiante como siempre. Y se veía hermosa desde cualquier ángulo. Todos y cada uno de ellos. Rhodes finalmente confirmó que Mira, en efecto, había dejado la revista sobre la mesa. ¿Su explicación? Se le olvidó llevársela. Bueno, si Mira dijo que lo olvidó, entonces debe ser verdad. Con una mano sujetaba el brazo de Rhodes y con la otra hojeaba la revista. Al llegar a la página donde aparecía Ersa en traje de baño, disminuyó notablemente el ritmo, echándole miradas furtivas a la cara para ver si él la observaba. Pero Rhodes no prestaba atención a la revista en absoluto. El calor de Mira aferrada a su brazo lo distraía mucho más que cualquier cosa impresa. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia otro lado, a menudo involuntariamente. Se juró a sí mismo que no había sido a propósito. Siguiendo su mirada, Mira también bajó la vista, y cuando se dio cuenta de hacia dónde miraba él de vez en cuando, su rostro se puso rojo brillante. Sin decir palabra, se levantó y subió corriendo las escaleras. Cuando regresó, se había cambiado y se puso su ropa modesta de siempre, y se quedó de pie frente a él en silencio. Rhodes ladeó la cabeza, perplejo. Te ves genial, dijo con sinceridad. De hecho, el vestido que llevabas antes también era muy bonito. Mira alzó la mano, amenazando en broma. Repítelo, te reto. Si ella no hablaba en serio, Rhodes disfrutaría encantado del momento para sí mismo. Infló las mejillas con frustración. ¿Cómo podía este hombre ser tan desvergonzado? Espera, ¿fue porque se veía bien que no dejaba de mirarla? Uf, es tan ligón, pero, si soy yo, entonces, esto es tan molesto. A pesar de la confusión que la embargaba, al volver a sentarse, inmediatamente se aferró de nuevo a su brazo y se apoyó en él. Esta vez, con su nuevo atuendo, la sensación era diferente. Rhodes lo notó al instante. Siempre he sido tan sensible. Su atención se desviaba constantemente. Intentando distraerse, preguntó con naturalidad. ¿Qué tal ha estado el gremio últimamente?
Mira ladeó la cabeza pensativa. Más o menos igual que siempre, dijo. Luego su voz se tornó ligeramente inquieta. Pero siento que, últimamente todos me tienen un poco de miedo. Como cuando se comportan con Ersa. Rhodes soltó una risita. Eso es lo que pasa cuando presumes de la demonio Mirahane. Mira le apretó el brazo con más fuerza. ¿Y tú? ¿También me tienes miedo? Rhodes hizo una pausa dramática, luego guiñó un ojo con el izquierdo y bajó la voz con picardía. ¿No es un poco emocionante? No me copies. Regañó, dándose cuenta de que su propio tono coqueto, tan característico de ella, estaba siendo usado en su contra. Ah, me han regañado, qué miedo, podría morir de miedo, dijo Rhodes con un tono juguetón e inexpresivo, completamente imperturbable. Mira le lanzó una mirada fulminante. Si tienes tanto miedo, ¿puedes quitar la mano de mi pierna, por favor? Pervertido. Justo en ese momento, Elfman asomó la cabeza desde la cocina. Se quedó allí, incómodo y en silencio, durante unos 20 segundos antes de finalmente armarse de valor para hablar. Es hora de comer. Gracias por llamarnos. Mira se levantó con calma y se dirigió a la mesa con una sonrisa perfectamente serena, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Eh? ¿El incidente de Eisenwald salió en las noticias? Preguntó Rhodes, deteniéndose incluso antes de sentarse a la mesa. La portada del periódico mostraba una foto del escuadrón de seguridad del Consejo Mágico escoltando a los miembros de Eisenwald esposados. Antes de que pudiera seguir leyendo, Mira le entregó los cubiertos con una amable sonrisa. Fue un ataque terrorista dirigido contra los maestros del gremio, dijo. Por supuesto que conmocionó a todo el país. El despiadado plan de Eisenwald había sembrado el miedo en todo el país, pero la heroica intervención de Fairy Tail, que detuvo la catástrofe en seco, acaparó los titulares y le valió elogios generalizados. Los daños a la estación de tren y al ferrocarril de Cañón Clover. En el mejor de los casos, una anécdota sin importancia, ahora eclipsada por la contundente respuesta de Fairy Tail. Hermana, eso fue tan varonil. Gritó Elfman, temblando prácticamente de emoción. Tuviste la oportunidad de participar en algo tan épico. Mira soltó una risita, acostumbrada al peculiar estilo de halagos de su hermano menor. Para ser justos, la mayor parte del mérito es de Ersa y de los demás, dijo con modestia. Aún así, si Elfman pensaba que eso era de hombres, tal vez era hora de mostrarle lo masculina que podía ser su hermana, durante su próxima sesión de entrenamiento. Elfman ladeó la cabeza. Pero espera, ¿no dijo Natsu que había vencido a Erigor? El periódico dice que escapó. Mira asintió. Sí, se escabulló antes de que llegara el consejo. Usa magia de viento para volar, así que si quiere huir, puede desaparecer en segundos. Rhodes frunció el ceño. Dejar escapar a alguien así es peligroso. Es un asesino conocido y ahora guarda rencor contra nuestro gremio. No pretendía culparlos. Perseguir a Kageyama había sido su prioridad, pero dejar a un enemigo como Erigor en libertad nunca era un buen resultado. El consejo ya ha intensificado la búsqueda, dijo Mira. Se espera que emitan una orden de recompensa hoy mismo. Las misiones de recompensa eran un tipo especial de encargo, distinto de los trabajos normales. En lugar de tener que registrarse formalmente para una misión, un mago podía actuar en cuanto avistaba al objetivo. Estas misiones permitían enfrentarse legalmente a fugitivos peligrosos sin necesidad de esperar permiso. Se trató de una anulación oficial del Tratado de Prohibición de la Resistencia Armada, una medida grave reservada únicamente para los delincuentes más peligrosos. Por supuesto, cualquier mago que encontrara a Erigor aún podría aceptar la misión a través de los canales formales, rastrearlo, someterlo y entregarlo, todo según las normas. Como alternativa, si alguien no quería luchar, pero tenía información valiosa, podía simplemente reportarla. El consejo lo recompensaría con una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 20% de la recompensa, dependiendo de la utilidad de la información. Y para un criminal tan peligroso como Erigor, la recompensa debía ser considerable. Deberíamos capturarlo, dijo Rhodes con un brillo en los ojos. Recorramos todo el reino de Fiore. Seguro que lo encontraremos. Y si no lo conseguimos, seguiremos buscando en el extranjero. Elfman entrecerró los ojos. ¿Vas a dar una vuelta o estás planeando unas vacaciones? Rhodes le dio una mirada que parecía decir, hermano, hablas demasiado. Capítulo 314, la misión de Luke y la predicción de Mira fue totalmente acertada. Poco después de regresar al gremio, llegó una carta del Consejo Mágico, una notificación oficial de recompensa por Erigor. La recompensa. 5 millones de joyas. Era una cantidad extraña.
Si la misión se consideraba de clase S, la recompensa parecía demasiado baja. Pero si no se clasificaba como clase S, el riesgo era excesivamente alto. Erigor era un asesino despiadado con magia poderosa. No se trataba de un ladrón cualquiera. No estaba claro qué pensaba el consejo al fijar un precio tan alto. Tras una breve conversación entre Mira y el maestro Makarov, decidieron publicar el aviso en el primer piso del gremio. Si no otra cosa, la elevada recompensa dejaría algo claro a todos. Erigor era peligroso. No te enfrentes a él imprudentemente. 5 millones de joyas. Dejamos escapar 5 millones de joyas. Lucky, ya estresada por el alquiler, prácticamente se desplomó en el mostrador, golpeándose la frente contra la mesa sin ningún tipo de delicadeza. Happy levantó sus patitas y preguntó con curiosidad. Oye, Mira, ¿cuántos peces puedes comprar con 5 millones de joyas? Mira soltó una risita. Es difícil decirlo con exactitud, pero probablemente suficiente para llenar tu casa y la de Natsu. Happy babeó al imaginarse la escena. Natsu, vamos a atrapar a Erigor. Oh, ya estoy entusiasmado. Natsu apretó los puños. ¿Pero no habíamos acordado que Lucky elegiría el próximo trabajo? Happy parpadeó y luego se volvió hacia Lucky. Lucky, ¿vas a elegir esta? Lucky dejó escapar un largo suspiro. Esto no es algo que se elija como una petición normal. No hay información ni pistas que seguir. ¿Cómo podríamos siquiera abordarlo? Se volvió hacia Mira con esperanza. Señorita Mira, ¿hay algún trabajo que realmente se ajuste a mi perfil y que pueda recomendarme? Mira se tocó la barbilla pensativa. Bueno, la fuente del parque se abrió. Necesitan a alguien que la repare, o que use magia de agua para que siga funcionando. Los ojos de Lucky se iluminaron. Oh. Eso suena, ¿no invocaste a Acuario? Añadió Mira con tono servicial. El rostro de Lucky se ensombreció. Olvídalo. Si le pido a Acuario que haga algo así, ahogará todo el parque y a mí también. ¿Vale? ¿Qué te parece un trabajo como compañero de entrenamiento? Hay un gimnasio de boxeo que busca voluntarios. Tienes a Tauro y a Virgo, ¿verdad? Lucky se sonrojó. Tauro, tal vez, pero ¿por qué Virgo? Mira le dedicó una sonrisa inocente. ¿No dijiste que a Virgo le gusta que la castiguen? Unos cuantos puñetazos le vendrían de maravilla. Qué triste. Gimió Lucky. Aunque ella estuviera de acuerdo, no puedo hacerle eso, ni a ella ni a Tauro, ese pervertido. Creo que a Virgo le podría gustar, murmuró Mira, casi para sí misma. ¿Vale? ¿Qué te parece esto? Cáncer puede ayudar a cortar el pelo. ¿Por qué no abres una pequeña peluquería temporal aquí mismo en el gremio? Sugirió Mira, con los ojos brillantes. Puedes gestionarla con una comisión temporal. En realidad, es una idea simpática. A Cáncer le encanta cortar el pelo. Además, es el momento perfecto, dijo Mira, juntando las manos. El pelo de Rhodes está un poco largo. Se vería aún más guapo con un buen corte. Me da la impresión de que solo quieres mimar a tu novio, suspiró Lucky, llevándose la mano a la frente. Hablo todo este tiempo y al final acabo cortándole el pelo gratis a alguien. Se desplomó dramáticamente. Y mi poder mágico no dura para siempre. Lucky aún se sentía un poco débil. Mira se llevó la mano a la mejilla, con un tono entre sincero y burlón. Lucky a veces es muy quisquillosa. Sí, Lucky siempre es así, intervino Happy. Justo ayer por la mañana no me dejó afilar mis garras en su pared. Porque es mi pared. Exclamó Lucky, exasperada. Nunca entendería cómo sus amigos trataban su casa como si fuera una especie de área de descanso pública. Comieron su comida, usaron su baño, durmieron la siesta en su cama e incluso leyeron sus borradores de manuscritos, sin ningún pudor. Se pasó toda la mañana de ayer quejándose, y, sin embargo, a ojos de todos, nunca pareció estar realmente molesta. De hecho, daba la impresión de que disfrutaba de su compañía. Al recordarlo, incluso Mira se sintió un poco avergonzada. Anteanoche, cuando dejó a Lucky en su apartamento, el ambiente era tan animado y divertido que Mira terminó quedándose a dormir con todos. Incluso se unió a Ersa en el baño, prepararon la cena juntas y ayudó a Lucky a ponerse el pijama. Esa noche, Mira llegó a una conclusión muy importante. Lucky tenía una figura estupenda, al igual que Ersa. En fin, dijo Mira, cambiando de tema con una sonrisa radiante, como disculpa formal por haberme quedado en tu casa, ¿qué te parece si llamamos a Cáncer para que le corte el pelo a Rhodes? De acuerdo, suspiró Lucky, rozando automáticamente las teclas que llevaba en la cintura antes de detenerse de repente. Espera, un momento. ¿A quién te estás disculpando exactamente?
Mira hizo un gesto con la mano con despreocupación. Oh, no te preocupes por esos pequeños detalles. Rhodes, a quien Mira acababa de llamar, llegó y encontró a Lucky en pleno proceso de invocación. Ábrete, puerta del cangrejo. Cáncer. Un resplandor dorado iluminó la habitación cuando un hombre grande y extravagante, con el pelo peinado al estilo cangrejo y tijeras en ambas manos, apareció a través de la reluciente puerta. ¿Qué vamos a recortar hoy, camarones? Preguntó, haciendo girar las tijeras dramáticamente. Es el cangrejo el que termina cada frase con camarón. Exclamó Happy, sin aliento. Ya lo has mencionado antes, le recordó Lucky con un suspiro. Por favor, ayuda al señor Rhodes con su cabello. De acuerdo, camarón. Cáncer hizo girar sus tijeras con un gesto teatral e hizo un gesto a Rhodes para que se sentara. Rhodes echó un vistazo a su alrededor, esperando encontrar una bata o una capa para mantener su ropa limpia. Pero antes de que pudiera siquiera preguntar, Cáncer ya se estaba moviendo, las tijeras brillando a una velocidad cegadora alrededor de su cabeza. Rhodes permaneció inmóvil como una estatua, apenas atreviéndose a respirar mientras las espadas danzaban junto a sus oídos. Y, sin embargo, milagrosamente, ni un solo pelo cayó sobre su ropa o el suelo. Sin duda, le estaban cortando el pelo con esmero, pero era como si los pelos sueltos desaparecieran mágicamente. Mira observó con interés la técnica de Cáncer. Tras un instante, frunció el ceño pensativa. Parece que, esto no será fácil de aprender. Señorita, ¿le interesa aprender peluquería? Me gustaría aprender un poco, respondió Mira. ¿Estarías dispuesto a enseñarme? No hay problema, dijo Cáncer, sin aminorar el movimiento de sus tijeras. Esta técnica es una forma de magia especializada. Dominarla depende de tu talento. La habilidad de Cáncer para peinar el cabello era realmente increíble. Con solo unos pocos cortes, podía acortarlo, alargarlo o incluso darle un acabado brillante digno de peluquería. Oh. Señorita Mira, ¿piensa cortarle el pelo al señor Rhodes usted misma después de esto? Bromeó Lucky, alternando la mirada entre ambos. Ustedes dos son muy cercanos, después de todo. Happy no pudo contener su comentario. Están así de cerca. Mira no lo negó en absoluto. Sí, es cierto, dijo con una suave sonrisa. No hay nada de malo en querer ayudarlo. Lucky, ¿no tienes a ningún chico por el que te gustaría hacer algo bonito? No. Lucky suspiró, visiblemente abatida. Repasó mentalmente a los chicos que había conocido desde que se unió al gremio. Un hombre bestia salvaje, un stripper de hielo, un ligón descarado y un escupefuego hiperactivo. ¿Y los demás? Uno se pasó el día mirando a Visca, y el otro, bueno, ya era el novio de Mira. En Fairy Tail, los chicos normales eran prácticamente una especie en peligro de extinción. Listo. Se ve genial. Exclamó Mira, sosteniendo un espejo para Rhodes. Rhodes se miró en el espejo. Su cabello oscuro estaba bien peinado, liso y tenía un brillo saludable, mejor que en cualquier peluquería a la que hubiera ido. Con solo 2 pares de tijeras, ¿consigues el lavado, corte, secado y tratamiento completos? Eso sí que es magia de otro nivel. La satisfacción del cliente es la mayor recompensa, dijo Cáncer con una elegante reverencia, para luego desaparecer en un destello de luz. Gracias, Lucky. ¿Me podrías dar una tarjeta de socio anual? Preguntó Rhodes en tono de broma. Eso no existe. Lucky le lanzó una mirada fulminante. Y. Empiezo a dudar de que usted también sea uno de los normales, señor Rhodes. Pero como Mira me ha ayudado tanto, si alguna vez necesitas ayuda, avísame. En ese caso, permíteme devolverte el favor recomendándote un par de misiones, ofreció Rhodes. Sé que te gusta un poco de aventura, pero nada demasiado peligroso. Estas te vendrían de maravilla a ti, a Natsu y a Happy. ¿De verdad? Lucky parpadeó. ¿Tenéis trabajos hechos a nuestra medida? Sí. Primero, hay una cacería. Las aves de corral y el ganado de un pueblo han estado siendo atacados últimamente. Sus cazadores fueron al bosque, pero regresaron arañados y mórdidos. Las trampas tampoco funcionan. Sospechan que se trata de un depredador carnívoro rápido, probablemente un leopardo o un chacal. La recompensa es de 100.000 joyas. Oh, eso suena genial. Los ojos de Natsu se iluminaron. ¿Una buena paliza a la antigua usanza a alguna bestia misteriosa? Justo lo que le gusta. Lucky parecía pensativa. Eso sonaba factible. Si se repartían la recompensa de 100.000 joyas a partes iguales, cada uno recibiría más de 30.000 joyas. Eso le alcanzaría para pagar al menos la mitad del alquiler. Pero aún no aceptó la oferta de inmediato. ¿Y qué hay de la segunda? Preguntó.
Capítulo 315, ¿qué es más fuerte, la suerte de Lucky o el poder destructivo de Natsu? La segunda misión es un extraño caso de robo de joyas, explicó Rhodes. En un pequeño pueblo cercano, han desaparecido numerosas joyas. No hay señales de entrada forzada, ni cerraduras rotas, ni ventanas abiertas, nada. Los lugareños sospechan que el culpable debe ser un hechicero. Si logras atrapar al ladrón, la recompensa es de 150.000 joyas. 150.000 joyas. Los ojos de Lucky brillaron como un tesoro. Esa cantidad le alcanzaría para casi todo el alquiler de una sola vez. Y el misterio que lo rodeaba pedía a gritos ser convertido en material para su novela. Quiero ese. Exclamó Lucky con entusiasmo. No te apresures, dijo Rhodes con una leve sonrisa. De hecho, puedes aceptar ambas misiones a la vez. El pueblo donde atacan al ganado no está lejos del pueblo donde se produjeron los robos. De hecho, se inclinó ligeramente hacia adelante. Si no me equivoco, el ladrón podría incluso estar escondido en el mismo bosque donde merodea la bestia. La emoción de Lucky fue en aumento. Natsu, ¿qué piensas? Natsu apretó los puños, lleno de energía. Era evidente que llevaba un buen rato esperando a que Lucky eligiera algo. No hay problema. Completemos ambas misiones de una vez y así no tendrás que preocuparte más por el alquiler. ¿Sí? Volveremos a tener dinero para comprar pescado. Y mientras Lucky pague el alquiler, podemos seguir destrozando su casa, exclamó Happy con entusiasmo. ¿Por qué mi casa es el único lugar donde ustedes se reúnen? Lucky agarró a Happy por las mejillas. Y acabas de decir arruinarlo. Entonces, está decidido, sonrió Mira. Vas a cazar a la bestia y a dar con el ladrón de joyas. Si estás seguro, adelante, acepta las solicitudes de trabajo. Técnicamente, no era práctica habitual compaginar dos trabajos a la vez, sobre todo para un equipo nuevo, pero en este caso, ambas misiones eran de riesgo relativamente bajo, y el trío claramente andaba escaso de dinero. Mira pensó que no había problema en saltarse un poco las reglas. Lucky corrió hacia el tablón de anuncios y rápidamente localizó ambos trabajos. Como una profesional experimentada, siguió el procedimiento habitual. Encontrar la hoja de la misión, agarrar la cuerda de tela que la sujetaba y arrancarla con precisión, eficiencia y rapidez. Mira tomó las solicitudes y las selló para su aprobación. Mientras tanto, Rhodes garabateaba algo rápidamente detrás del mostrador. Espérame unos minutos más, dijo. Natsu se inclinó y susurró. Creo que está escribiendo otra de esas guías interminables. No tenemos que esperar a que termine, ¿verdad? Vamos. ¿Eh? Pero parece importante, dijo Lucky, observando atentamente a Rhodes. Happy levantó la pata. Sí, creo que deberíamos esperar. Este tipo de cosas suelen funcionar. Tras la derrota de la minoría, Natsu tuvo que quedarse quieto mientras los otros dos insistían. Un instante después, Rhodes le entregó a Lucky varios documentos doblados. Estos son los aspectos básicos de ambas misiones. Mapas, nombres y posibles pistas. Léelos por el camino, explicó. Y esto dio un golpecito a un folleto más pequeño. Esta es la guía de estrategia de la misión. Happy sabe cómo usarla. ¿Sí? Exclamó Happy con orgullo. Lucky, aunque pierdas la falda, no pierdas esto. ¿Por qué iba a perder mi falda? Exclamó Lucky con fastidio. ¿Y qué es esta guía? En resumen, explicó Rhodes, si eres de los que disfrutan de la emoción de la aventura y quieres completar la misión por tu cuenta, simplemente revisa las hojas informativas básicas. Pero si quieres terminarla de forma eficiente y aspirar a la mayor recompensa posible, entonces te conviene leer con atención lo que escribí. Había perfeccionado su estrategia de apoyo, dejando en manos del equipo la decisión no solo de si escucharían sus consejos, sino incluso de si querían conocerlos en primer lugar. Demasiada charla. Qué malo todo. Obviamente, haremos esta misión solos. Exclamó Natsu, mientras las llamas brotaban de sus manos. De ninguna manera. Lucky rápidamente abrazó los documentos contra su pecho como si fueran un tesoro preciado. El señor Rhodes se había tomado el tiempo de escribir todo esto, y si incluso Happy decía que era importante, no había manera de que lo dejara de lado solo por Natsu. Sin perder el ritmo, comenzó a organizar los siguientes pasos. Vamos todos a casa a buscar nuestras cosas, nos vamos en 30 minutos. Natsu gimió derrotado. Rhodes, déjame tomar prestado el cangrejo. Rhodes parpadeó, haciéndose el tonto. ¿Qué cangrejo? Ya sabes. Esa bestia gigante que invocas, la que tiene forma de cangrejo. No quiero viajar en un carruaje. Ah, ¿sí? Rhodes arqueó una ceja.
Pero no acabas de decir que ibas a completar la misión tú solo. Y yo solo soy un tipo que habla demasiado. ¿Acaso pedirme ayuda no sería hacer trampa? Veo venganza. Gritó Natsu, señalándolo con un dedo acusador, e inmediatamente se quedó paralizado, con la boca abierta en un silencio atónito. PFFT, Happy se giró rápidamente, tapándose la boca con las patas para reprimir sus risitas. Mira soltó una risita, disfrutando claramente de la escena tanto como Happy. Mientras Natsu se alejaba tambaleándose, visiblemente enfurruñado, Mira miró a Rhodes y le preguntó con una sonrisa. ¿Crees que Lucky podrá ganar la recompensa completa esta vez? Rhodes observó al trío que se marchaba y respondió con una leve sonrisa. Puede que sí. Lucky tiene una suerte sorprendentemente buena. No estaba exagerando. Acababa de enterarse ese mismo día de que Lucky había tenido la suerte de encontrar una llave dorada en su primera misión tras unirse a Fairy Tail. Aunque no recibió dinero por ese trabajo, obtener una llave del zodíaco, algo que no se podía comprar ni con una montaña de joyas, fue una recompensa extraordinaria en sí misma. La llave de Virgo pertenecía originalmente al duque Evelue. Pero después de que Lucky y Natsu ayudaran a exponer sus crímenes y a reunir suficientes pruebas, el noble corrupto fue arrestado y Virgo quedó libre de su contrato. Según las reglas de los contratos de espíritus celestiales, el acuerdo previo de Virgo quedó anulado cuando su contratista, el duque Evelue, fue arrestado. Posteriormente, buscó a Lucky por su cuenta y firmó un nuevo contrato con ella. Como Mira había explicado en su momento, Virgo había desempeñado un papel fundamental en el incidente relacionado con Nana. En serio, ¿quién más se une al gremio y enseguida consigue una de las 12 raras llaves doradas del zodíaco como recompensa en su primera misión? Aún así, la absurda suerte de Lucky hizo que Rhodes se planteara seriamente en una ocasión. Entre ella y Natsu, ¿quién era el verdadero protagonista de su historia? Pero sobre esta nueva misión. Voy a hacer una apuesta, dijo Rhodes con una sonrisa pícara. Creo que Lucky solo podrá ganar, como mucho, la mitad de la recompensa. ¿A qué apostamos? Preguntó Mira con interés. Aún no me he decidido, admitió. Digamos que, el ganador podrá hacer una petición razonable. De acuerdo, asintió Mira, estrechando su mano con la de él. Si Lucky gana más de la mitad, gano yo. Aplaudir. Sellaron el trato con un golpe de palmas. Después, Mira lo provocó con una sonrisa. Hiciste un plan tan detallado para Lucky. ¿No tienes ninguna confianza en que lo logrará? Tengo plena confianza en las tendencias destructivas de Natsu, respondió Rhodes con ironía. Ese es el problema. Aunque Natsu había aprendido a controlarse un poco últimamente, el hecho de que Lucky lo mantuviera a raya seguía siendo un milagro cada vez. Justo en ese momento, Lucky gritó desde la entrada del gremio. Mira. El vino que pediste ayer ya llegó. Ven a echarme una mano. Añadió con un bufido. Y el vago que anda por ahí con Mira, sí, tú también. Ya voy. Respondió Mira, y luego le dio a Rhodes una palmadita juguetona en el hombro. Vamos, holgazán. Calumnia. Exclamó Rhodes. ¿Cuándo he holgazaneado en el trabajo? Lucky arqueó una ceja. La semana pasada, claramente había 2 mesas que limpiar, y tú insististe en limpiar la misma que Mira. Hace 2 semanas, ayudaste con el inventario y simplemente repetías el conteo de Mira como un loro. Y el mes pasado. Vale, ya lo entiendo. Rhodes agitó las manos en señal de rendición, interrumpiéndola. Entrecerró los ojos. ¿Cómo recuerdas todo esto? ¿Acaso anotas todos mis errores en tu diario y los repasas antes de acostarte? ¿Quién haría algo tan espeluznante? Espetó Lucky. Ese tipo de obsesión solo proviene de 2 tipos de personas. Las que guardan rencor o las que están enamoradas. Se cruzó de brazos. Y para que conste, no llevo un diario. Capítulo 316, el día, afortunado de Lucky. 2 días transcurrieron en un torbellino de actividad. La buena noticia. El maestro Makarov realmente no tuvo que escribir ni un solo informe de autocrítica. La mala noticia. Rhodes perdió la apuesta. Happy y Warm estaban ahora disfrutando de un festín juntos en una mesa pequeña y baja que Lucky había preparado especialmente para ellos, repleta de pescado y dulces hechos por Poró. Hoy se les unió un nuevo compañero. Un pequeño espíritu blanco como la nieve, con cabeza redonda y nariz en forma de cono de helado. Parecía un muñeco de nieve regordete. Este era Plue, el espíritu celestial ornamental. Al igual que Warm, Plue consumía muy poca magia, por lo que incluso Lucky podía mantener su presencia sin esfuerzo. Naturalmente, lo conservó como una adorable mascota mágica.
En el mostrador, Lucky estaba desahogando sus frustraciones con Mira. Uf, qué desperdicio. Era una oportunidad única de ganar suficiente dinero para pagar el alquiler de una sola vez. Mira pulió tranquilamente una copa de vino con un paño. Y bien, ¿qué tal fue la misión en general? Lucky se dejó caer sobre el mostrador, con la cara aplastada junto a su oso de peluche. Gimió. No puedo decir que haya salido mal, completamos la misión. Pero mientras perseguíamos al ladrón, Natsu rompió accidentalmente un collar, y nos descontaron 100.000 joyas. Oh no, Mira le dedicó una sonrisa comprensiva. Lucky se incorporó y se pasó los dedos por el pelo con frustración. 100.000. Eso significa que nuestra misión de cazar bestias prácticamente no nos reportó nada. Bueno, al menos la cacería salió bien, ¿no? Más o menos, dijo Lucky con un suspiro cansado. Logramos derrotar al leopardo. Pero Natsu siempre se excede en las batallas. Si no hubiéramos seguido el consejo del señor Rhodes y tomado precauciones contra el fuego, te juro que toda la montaña se habría reducido a cenizas. Parece que Natsu sí que lo hizo. Mira asintió. ¿Así que Aquario ayudó a apagar el fuego? Sí. Nos aseguramos de encontrar un lugar con agua antes de pelear, pero en el fragor de la batalla, tuve que invocar a Aquario en el barro. La voz de Lucky se convirtió en un lastimero gemido mientras se desplomaba de nuevo sobre el mostrador, frotándose la espalda con una mano. No estaba contenta. Para nada. Todavía me duele el trasero. ¿Quieres una bolsa de hielo? Ofreció Gray amablemente, mientras su palma desprendía un escalofrío. Pervertido. Estás acosando sutilmente bajo la apariencia de amabilidad. ¿Sí? Quiero ver el trasero rojo de Lucky. Exclamó Happy con alegría. Eso ni siquiera es sutil, es descarado. Plu. Warm. Plue. No aprendas malos hábitos de ese gato podrido. Aunque su boca estaba llena de quejas, los ojos de Lucky brillaban y su voz tenía un tono alegre. Claramente estaba de buen humor. A pesar del collar roto y la deducción, su pago combinado seguía siendo de 250.000 joyas. Tras la penalización, recibieron 150.000 joyas, repartidas a partes iguales, lo que le dio a Lucky unas sólidas 50.000 joyas. Claro, no le alcanzaba para cubrir todo el alquiler, pero podía ganar fácilmente el resto con una misión más sencilla. Mientras tanto, Rhodes pensaba en la apuesta que había perdido. Ya se imaginaba las burlas que le esperaban. Aún así, no pudo evitar alegrarse por Lucky. Ganar más de la mitad de la recompensa total en una misión conjunta con Natsu no era poca cosa. Tenía un futuro brillante por delante. Mientras reflexionaba, Rhodes miró a Makarov, que dormitaba ligeramente a su lado. Si yo fuera el maestro del gremio, pensó, este sería el momento de preguntar. ¿Te gusta este tipo de trabajo? Interrogación de cierre, lo dijo en voz alta, con naturalidad. Makarov abrió un ojo, luego el otro. Observó a Rhodes por un instante y sonrió levemente. Cuanto más observaba a aquel chico, más le gustaba. La respuesta de Lucky llegó de inmediato, llena de certeza. Aunque hubo algunos contratiempos inesperados, me encanta. Porque es muy divertido. Lucky dijo emocionada. Señorita Mira, ¿sabía usted? El ladrón de joyas no era un mago, sino un grupo de cuervos. ¿Cuervos? Mira ladeó la cabeza. ¿Sí? Estaban robando joyas brillantes y guardándolas en el nido de su líder como decoración. ¿No es increíble? Lucky sonrió con picardía. Para recuperar las joyas, tuvimos que trepar al árbol, y el líder de los cuervos acabó picoteándole la cola a Happy. Fue divertidísimo. Fuimos allí a una misión, Lucky. ¡Qué crueldad! Exclamó Happy con un pequeño trozo de cola de pescado colgando de su boca. Al oírla burlarse, jadeó horrorizado, dejó caer el último trozo de pescado y se alejó contoneándose mientras sollozaba dramáticamente. Lucky parpadeó confundida. Solo era una broma inofensiva. Hace un minuto estaba haciendo chistes sobre traseros. Mira la miró con fingida tristeza y suspiró. Pensar que Lucky se reiría de un compañero y menospreciaría su merecido esfuerzo. El pobre Happy debe estar destrozado. ¿De verdad me pasé de la raya? Lucky se llevó las manos a la cabeza, presa del pánico. Buscó la ayuda de Rhodes. ¿Qué debo hacer? En realidad no es para tanto, respondió Rhodes con naturalidad, sin mostrar preocupación alguna. A Happy se le puede animar con un par de pescados a la parrilla. Y aunque no lo hagas, estará bien. Miró alternativamente la fingida compasión de Mira y la dramática salida de Happy. Lucky, que ya había sufrido bastante últimamente a causa de sus espíritus celestiales, decidió no preguntar más y asintió.
De todas formas, le compraré un pez, por si acaso. Antes de que pudiera cumplir con su ofrenda de paz, Rhodes arruinó la broma al desenmascararla. Mira le lanzó un puchero, entrecerrando los ojos. Él aún no había cumplido con el castigo de su apuesta anterior. En ese preciso instante, se produjo un pequeño alboroto en el salón del gremio. Varias personas vestidas con los uniformes blancos del Consejo Mágico entraron por las puertas, atrayendo la atención de todos los que se encontraban dentro. Disculpen, dijo el investigador principal. Estamos aquí para continuar nuestra investigación sobre el atentado terrorista de Eisenwald. Esperamos que los implicados puedan colaborar respondiendo a algunas preguntas. Señor Makarov, si nos lo permite, recorrieron la sala con la mirada y se acercaron al maestro del gremio con expresiones respetuosas pero serias. Makarov asintió levemente. Adelante, ¿con quién necesitas hablar? El miembro del consejo leyó una lista. Primero, Elsa Scarlett. Luego Natsu Dragneel, Gryfful Buster y Lucky Arfilia. Lucky exclamó de repente, sobresaltando a todos. Bajo el peso de las miradas sorprendidas de todos, forzó una risa, con expresión rígida. Lo siento. Me asusté un poco, dijiste interrogatorio. Se esforzaba demasiado por parecer natural. Su nerviosismo la hacía tartamudear, e incluso Rhodes entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Los funcionarios del ayuntamiento no parecieron inmutarse. Uno de ellos aclaró amablemente. No hay de qué preocuparse. No es un interrogatorio, solo una consulta rutinaria. No es necesario que venga al ayuntamiento. Podemos encargarnos de todo aquí mismo. Ersa, Natsu. Gritó Makarov, haciéndole señas para que se acercaran. Gray ya estaba cerca. Acababa de buscar un nuevo trabajo en el tablón de anuncios. Natsu le gritó molesto. ¿Y ahora qué, viejo? Ersa y yo estábamos a punto de tener un duelo. Makarov se animó de repente con entusiasmo. ¿Qué? ¿Un duelo? Excelente. Yo seré el árbitro. ¿Dónde está Kana? Empecemos con las apuestas. Los representantes del consejo se miraron entre sí con confusión. ¿Era este realmente uno de los 10 santos magos? Mira le recordó con dulzura. Maestro, tal vez, podría intentar actuar con un poco más de seriedad. Makarov se aclaró la garganta y forzó una expresión más digna. Bien. El duelo puede esperar. Primero colaboremos con la investigación, respondan a todo con la verdad. ¿El consejo? Natsu de repente pareció culpable. Yo no incendié el bosque. Rhodes le dio un ligero golpe en la cabeza. Idiota, están preguntando por Eisenwald. Los miembros del consejo intercambiaron miradas recelosas. Esta cazador de dragones de fuego de cabello rosa estaba escalando rápidamente posiciones en su lista de sospechosos. Vamos, por aquí, suspiró Rhodes, guiando al grupo hacia una mesa redonda apartada. Arrastró unos taburetes e hizo un gesto para que todos se sentaran. Natsu, por favor, no digas cosas sin pensar a menos que sepas de qué están hablando. Capítulo 317, comprar y dejar. Para alivio de Rhodes, lo que más temía no sucedió. La investigación resultó ser simplemente un seguimiento rutinario. Se les pidió a Ersa y a los demás que compartieran detalles adicionales sobre su batalla con Eisenwald y los sucesos que la rodearon. Gran parte de esta información probablemente se usaría para contrastar las confesiones de los miembros de Eisenwald capturados. Erigor despertaba un interés particular. Los investigadores querían evaluar su fuerza con precisión e intentar predecir a dónde podría haber huido. Pero al final de la sesión, parecían algo decepcionados. Probablemente echaron de menos el tipo de informe táctico detallado e ilustrado que el capitán Lahr había presentado la última vez sobre Rusty Rose y Sun Crow. Claro, detallado y fácil de usar. Lástima que Rhodes nunca hubiera luchado contra Erigor en persona. En cuanto a cualquier destrucción accidental o consecuencia de la misión, ninguna había sido lo suficientemente grave como para requerir medidas disciplinarias. Al fin y al cabo, se encontraba dentro del rango de daños colaterales esperados para una misión de alta dificultad. Dado que no se habían presentado quejas, el consejo no tenía motivos para insistir. Afortunadamente, los investigadores fueron amables y respetuosos, y Ersa y el resto del equipo cooperaron plenamente. El ambiente fue sorprendentemente agradable. Antes de marcharse, uno de los oficiales del consejo incluso sacó 2 números atrasados del hechicero semanal y pidió autógrafos, uno de Ersa y el otro de Mira. Rhodes no pudo evitar mirar fijamente la revista que tenía a Mira en la portada. Era un número antiguo que nunca había logrado comprar. En silencio, tomó nota mentalmente de pasar pronto por casa de Mira y buscarlo en su estantería.
El oficial se marchó con una sonrisa tonta después de conseguir sus autógrafos, pero no sin antes mirar fijamente a Rhodes durante un largo rato y suspirar con nostalgia. Mira tiró de la manga de Rhodes y bromeó. Oh. Posible rival romántico a la vista. Si a alguien así se le considera un rival, respondió Rhodes con fingida seriedad, entonces tengo rivales en cada rincón de Fiore. Mi novia es demasiado popular, estoy muy angustiado. Al oír esto, Wakaba casi se atraganta con su cigarro. ¿Estás angustiado? Yo también quiero sentir esa angustia. Cerca de allí, Lucky observaba todo con una ligera punzada de envidia. Se acercó lentamente a Mira y susurró. Señorita Mira, ¿es difícil ser modelo? Mira le dedicó una cálida sonrisa. Para nada. Lucky, eres preciosa y tienes una figura estupenda. Serías muy popular como modelo. ¿Te animas a intentarlo? Ah, estás exagerando. Lucky se cubrió las mejillas, sonrojándose intensamente. Además, no estoy lista para ser famosa de la noche a la mañana. Empezó a imaginarse las consecuencias. Gente agolpándose a su alrededor para pedirle autógrafos, constantes peticiones de fotos, entrevistas interminables, enjambres de periodistas y fans espeluznantes que la acosaban por toda la ciudad. La expresión tímida de Lucky se volvía cada vez más soñadora. Perdería mi vida tranquila por completo. Necesito pensarlo bien. Tómate tu tiempo, dijo Mira riendo. Ver a Lucky perderse en fantasías dramáticas era divertidísimo. Al otro lado de la habitación, Jet y Droid intervinieron con su entusiasmo habitual para animar a Levi. Levi es la chica más guapa del gremio. Levi suspiró con resignación. Les creía. De verdad que sí. Pero si tuviera que elegir, preferiría que la llamaran sexy en lugar de linda, al menos por una vez. Una vez que los oficiales del consejo finalmente abandonaron el salón del gremio, Natsu recuperó instantáneamente toda su energía. Muy bien. Ahora que los aburridos trajes se han ido, es hora del enfrentamiento, Ersa. Muy bien. Ersa se puso de pie y caminó hacia el patio trasero sin dudarlo. La excelente tradición de Rhodes de luchar con responsabilidad seguía viva, pero el maestro Makarov realmente deseaba que ambos hubieran elegido la calle de enfrente. Era un espacio más abierto. Y, lo que es más importante, no había muros que derribar. Un momento, ¿por qué Natsu está desafiando de repente a Ersa? Preguntó alguien entre la multitud. ¿Acaso Rhodes lo influyó? ¿Acaso Natsu necesita un motivo para empezar una pelea? Respondió alguien más. Ahora que lo pienso, ¿no ha dejado Rhodes de buscarse peleas últimamente? Elfman, siempre observador a su peculiar manera, ya lo había deducido. Rhodes ya no peleaba con compañeros de gremio al azar, porque ya tenía un compañero de entrenamiento de clase S. Gracias a ello, Mira había ido recuperando poco a poco su fuerza de combate, pero eso tenía un precio. Con la excusa del reentrenamiento, Mira se había dedicado a darle palizas a Rhodes con regularidad. Pero desde la perspectiva de Elfman, eso no era del todo malo. Al tener la atención de Mira centrada en Rhodes, tenía menos energía que dedicarle. Todavía no sabía si agradecerle a Rhodes o culparlo por eso. Alguien cercano susurró. He oído que cuando Ersa les pidió a Natsu y Gray que formaran un equipo, prometieron luchar contra ella cuando volvieran. Espera, ¿eso significa que Gray también está luchando contra Ersa? Gray se cruzó de brazos y gruñó. No soy un idiota. Buen punto. Natsu ya había recibido una paliza de Mira hace 2 meses. ¿Desafiar a Ersa justo después? No es buena idea. Aún así, Natsu y Ersa permanecían ahora uno frente al otro en el patio abierto detrás del gremio. Rápidamente se formó un círculo de espectadores. Los más avispados se subieron al muro para tener una mejor vista. Lucky logró abrirse paso entre la multitud. Cuando vislumbró las intensas miradas de Ersa y Natsu, jadeó. Espera, ¿lo dicen en serio? Por supuesto. Gritó Elfman, alzando el puño. No se puede llamar pelea de verdad si no es seria. Eso es lo que la hace varonil. Muy varonil, ¿eh? Murmuró Mira, mirando de reojo a su hermano. Pero cuando la palabra se usaba para describir a Ersa, podía perdonarla. De hecho, la hacía sentir un poco orgullosa. La mesa de apuestas está abierta. Gritó Kana con alegría. Colgó un gran cartel que decía hagan sus apuestas. Y colocó una cesta para recoger el dinero. Una multitud se abalanzó hacia adelante, gritando sus apuestas. Sorprendentemente, muchos apostaban por Natsu. Happy, sin embargo, seguía indeciso. Se llevó un dedo a la barbilla pensativo y se giró hacia la multitud. ¿Por quién crees que apostaría Rhodes? Lucky arqueó una ceja. Happy, seguro que vas a apostar por Natsu, ¿verdad? Rhodes ladeó la cabeza pensativo. ¿En serio?
Es más probable que gane Ersa. A menos que Natsu esté dispuesto a luchar como si fuera una cuestión de vida o muerte. Happy no dudó. Sacó su bolsa de monedas. Apuesto por Ersa. ¡Qué gatito tan despiadado! Exclamó Natsu con incredulidad. Mira soltó una risita. ¿Y tú, Rhodes? ¿Vas a hacer una apuesta? No. No me parece bien tomar partido, y ya me conoces. No fumo, no bebo, no juego, no tengo malos hábitos. Rhodes siempre afirmó ser un ciudadano ejemplar, completamente incompatible con cosas como el juego o los vicios. Mira le dedicó una sonrisa pícara. ¿En serio? ¿No bebes mucho? ¿Quién era el que se desmayaba borracho después de cada fiesta del gremio? Rhodes tosió. Es que, simplemente me siento como en casa. Sinceramente, no era muy aficionado al alcohol en sí, pero cuando todos reían, cantaban y celebraban juntos, no podía evitar dejarse llevar por la energía. No es que pase nada malo por emborracharse en el gremio, ¿verdad? Los ojos de Mira brillaban con picardía. La próxima vez que se desmayara, iba a dibujar marcas de besos con lápiz labial por toda su cara, luego le pondría un lápiz labial en la mano a Elfman y lo dejaría tirado junto a Rhodes. Veamos si sigue diciendo no pasa nada malo. Muy bien, ambos equipos, prepárense. Gritó Makarov, adelantándose para actuar como árbitro oficial, a pesar de saber perfectamente que aquello iba a ser un caos. Pero era difícil negarse cuando todos parecían tan entusiasmados. Ersa sonrió mientras se colocaba frente a Natsu. Hace tiempo que no lucho contigo en serio usando magia. Y añadió con una sonrisa burlona. Ahora que lo pienso, también tengo pendiente un duelo con Rhodes. No importa quién seas, Rhodes, Mira, Laxus, los derrotaré a todos. Declaró Natsu, con fuego en los ojos y vapor saliendo de su nariz. Ersa soltó una risita. Tienes agallas, eso sí. Entonces, con un destello de luz mágica, su armadura cambió. Reequipa. Armadura de la emperatriz de las llamas. Un destello brillante iluminó el campo mientras se ponía una armadura carmesí y dorada, elegante y radiante, diseñada para resistir ataques de fuego. Su cabello se transformó en dos coletas que ondeaban dramáticamente con la brisa. Ven a por mí con todo lo que tengas, Natsu. Capítulo 318, el duelo antes del sueño. La armadura de la emperatriz de la llama, ¿eh? Natsu sonrió emocionado, lamiéndose la comisura de los labios. Así me gusta. Ahora no tengo que contenerme. Ersa sonrió con sorna, con los ojos brillando de desafío. Bien. Yo también lucharé en serio. Makarov alzó una mano y luego la bajó con un tajo. Comiencen. Un rugido de fuego estalló cuando Natsu se lanzó hacia adelante, con llamas brotando de su puño. De un solo paso, acortó la distancia, balanceando su brazo en un arco descendente, dejando tras de sí una estela de llamas como una media luna ardiente. El intenso calor hizo estremecer a los espectadores al dispararse la temperatura. Ersa retrocedió con rapidez y precisión, y luego lanzó un tajo con su espada larga. Entrecerró los ojos, su sonrisa desapareció, su hoja apuntaba a cortar, y se notaba. Al ver el primer enfrentamiento, Lucky tragó saliva. ¿Se lo están tomando demasiado en serio? ¿O es solo cosa mía, o el maestro Makarov parece incluso más entusiasmado que ellos? En lugar de preocuparse por eso, dijo Rhodes desde atrás, debería preocuparse más por su seguridad. Lucky se giró y vio que Rhodes ya había llevado a Mira consigo a un rincón más seguro del patio. Mira la saludó alegremente con la mano. ¿Por qué te has retirado tanto? Preguntó Lucky. Creí que ya habías presenciado los daños colaterales cuando Ersa y Natsu se ponen serios, dijo Rhodes, mirando a la multitud. ¿Y esa gente que está tan cerca? Tienen demasiada confianza. Colateral. Lucky se giró justo a tiempo para ver la punta de la espada de Ersa pasar rozando su rostro. La sola presión del viento le produjo un hormigueo en la piel. ¡Ah! Gritó, saliendo disparada de entre la multitud y agarrándose la nariz. Eso estuvo demasiado cerca. Mira, estoy sangrando. Mira se inclinó hacia ella, examinándola. No. No hay sangre. Lucky se secó la frente, aún pálida. En serio pensé que iba a perder la nariz. Happy flotaba a su lado. Vaya, Lucky está toda empapada otra vez. Es sudor, ¿y qué quieres decir con eso otra vez? Cerca de allí, Gray, ya sin camisa, refunfuñó. Lucky, deja de gritar. Estás arruinando la pelea. Lo siento, pero en serio, Gray, ¿puedes dejar de tirarme la camisa encima cada vez? Gray parpadeó mirando su torso desnudo. ¿Eh? Ni siquiera me había dado cuenta. En poco tiempo, gran parte de la multitud comenzó a retroceder.
Los ataques de fuego de Natsu no molestaban a Ersa gracias a su armadura, pero no se podía decir lo mismo de los desafortunados espectadores que estaban detrás de ella. Un solo tajo de la espada de Ersa ya le había cortado la manga a alguien de un tajo. Todos tuvieron que correr a un lugar más seguro. Mereció la pena, el partido fue increíble. Explosivo, espectacular, impredecible. Y lo más importante, muy peligroso. Ahora que tenían más espacio para luchar, la intensidad de la batalla aumentó aún más. El calor era sofocante y la presión mágica hacía temblar el aire. Natsu había recibido algunos golpes, pequeños cortes aquí y allá, pero ahora todo su cuerpo estaba envuelto en llamas. Sonreía con locura, completamente vivo en la emoción de la batalla. Su estilo de combate era salvaje y desordenado, pero se movía con una intuición visceral, casi animal. Cada esquiva, cada contraataque, cada bloqueo se ejecutaba con una precisión asombrosa. Por su parte, Ersa cambió su estilo de espada en medio del combate. Ya no empuñaba una sola espada, sino que ahora sostenía una en cada mano, e incluso se quitó las botas en un momento dado para agarrar una tercera con los dedos del pie. Su manejo de la espada era deslumbrante, un torbellino de acero y fuerza. Sus ataques no solo eran poderosos, sino también creativos e implacables. Rhodes estaba de pie al borde, con los brazos cruzados. Comparado con cuando Mira le golpeó la cabeza contra el suelo hace 2 meses, Natsu ha mejorado de nuevo. Frunció ligeramente el ceño. Sinceramente, es difícil saber cuál es la verdadera fuerza de este tipo. La mayoría de las veces, cae noqueado de un solo golpe durante una pelea en el gremio, pero ahora está peleando de igual a igual con Ersa. Mira se cubrió la cara con las manos, avergonzada. Por favor, no vuelvas a sacar a relucir ese momento. Se arrepentía un poco de aquel incidente. No había sido muy elegante. Lucky parpadeó sorprendida. Espera, ¿quién le estampó la cabeza a Natsu contra el suelo? Aunque Lucky ya había visto a Mira transformarse en su forma demoníaca, todavía no podía imaginarlo del todo. La dulce y gentil Mira, estampando la cabeza de Natsu contra el suelo. Acababa de recuperar mi magia en aquel entonces, explicó Mira con voz suave y llena de arrepentimiento. Natsu insistió en desafiarme, y yo, bueno, actué sin pensar e hice algo un poco excesivo. Parecía realmente indignada al decirlo, lo que hizo que Lucky se pusiera inmediatamente de su lado. Claramente, esto tenía que ser culpa de Natsu. Por supuesto, Mira también intentaba sutilmente que Rhodes olvidara el incidente. Claro, ella y Rhodes habían entrenado mucho, de forma mutua, consensuada y como parte de su entrenamiento, pero aún así, ¿y si él empezaba a pensar que ella era capaz de cometer violencia doméstica? ¿Y si se asustara y nunca me propusiera matrimonio? No podía enviudar sin haberse casado primero. Rhodes no se dejó engañar. Se dio cuenta de que Mira estaba exagerando un poco. Pero cuando ponía esa expresión de agraviada y lastimosa, se volvía irresistiblemente adorable y daban ganas de abrazarla. Entonces la atrajo así sin decir palabra y la abrazó con ternura para consolarla. Mientras tanto, el duelo entre Natsu y Ersa se estaba calentando, literalmente. Ersa cambió de armadura varias veces durante la pelea, adaptándose constantemente a los ataques de Natsu. Finalmente, se puso la armadura del purgatorio y, con su poder abrumador y su armamento brutal, cambió por completo el rumbo de la batalla a su favor. El terreno, que Rhodes había reforzado recientemente con la magia terrestre del dragón de montaña, estaba ahora plagado de cráteres y surcos producto de su incesante intercambio. Afortunadamente, el maestro Makarov, probablemente influenciado por pasar demasiado tiempo con Rhodes, tuvo la previsión de crear una barrera protectora sobre el salón del gremio. Ese escudo fue la única razón por la que no le esperaba una factura de reparación enorme al final de todo esto. Ambos luchadores sonreían de oreja a oreja. Ersa estaba encantada de ver lo mucho que había progresado Natsu. Y Natsu, aún no se había rendido. Si Ersa se está esforzando al máximo, entonces es hora de que yo también lo haga, pensó. Cuando Ersa volvió a abalanzarse, Natsu lanzó un aliento de fuego en el aire, no como un ataque, sino para impulsarse hacia atrás con el retroceso. Aterrizó suavemente, ganando distancia entre ellos. Fue entonces cuando sucedió. Sin previo aviso, una oleada de somnolencia se apoderó del patio como una niebla cálida y mágica. Lucky se desplomó hacia adelante con un leve quejido. Mira apenas logró sujetarla a tiempo. ¿Miss Togan? Preguntó Mira en voz alta, frunciendo el ceño. A su alrededor, la gente caía como fichas de dominó. Yo no dejaré que esto termine así. Gruñó Natsu, intentando resistir la ola. Pero en cuestión de segundos, él también se derrumbó.
Ersa cayó de rodillas, apoyándose en la afilada hoja de su armadura del purgatorio. Su respiración era dificultosa y sus párpados pesados, pero no se había caído. Aún no. Su voz era desafiante mientras gruñó entre dientes. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, de entre todos los momentos? Cuando Rhodes se dio cuenta de que Mistogan estaba detrás del hechizo, suspiró suavemente, se dejó caer contra la pared y abrió los brazos con una leve sonrisa. Supongo que ha llegado ese momento otra vez, murmuró, invitando a Mira sin palabras con un gesto sutil. Pero en lugar de acercarse, Mira ayudó suavemente a Lucky a recostarse junto a la pared. Mientras la magia del sueño la envolvía lentamente, una suave luz mágica brilló sobre su cuerpo. Una máscara de demonio de madera con 3 ojos se materializó sobre su rostro, y su atuendo se transformó en un vestido de estilo tribal tejido con lino marrón. Se subió la mascarilla hasta la frente, dejando ver una sonrisa serena mientras miraba a Rhodes. No quiero volver a dormirme así, dijo con suavidad. Esta vez, voy a ver cómo es Mistogan en realidad. Eres tan astuto, murmuró Rhodes con una sonrisa soñolienta, echando ya la cabeza hacia atrás. Podrías habérmelo dicho antes, yo también habría cambiado de forma. Para cuando ella se alejó, Rhodes ya había cerrado los ojos, sumido en una plácida siesta como el resto del gremio. Mientras tanto, Mistogan, como siempre, había lanzado su magia somnífera por todo el gremio antes de cruzar las puertas. El silencioso y vacío salón del gremio lo hizo detenerse. ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntó. ¿Están todos en una misión? Antes de que pudiera investigar más a fondo, unos pasos suaves resonaron a sus espaldas. Mira apareció en el pasillo, todavía en su forma de nana, con los ojos brillando de diversión. ¿De verdad has vuelto a dormir a todo el gremio? ¿Y sigues escondiendo tu rostro?, bromeó ella con ligereza. ¿No estás siendo demasiado precavido? Sobresaltado, Mistogan instintivamente se llevó la mano a la máscara. ¿Tú eres Mirahane? Capítulo 319, vamos a relajarnos, ¿debo decir que ha pasado tiempo o que es nuestro primer encuentro? Mira ladeó la cabeza, con la mirada fija en la figura enmascarada con la capa negra que tenía delante. En cualquier caso, no se puede considerar un encuentro de verdad, ¿verdad? No era la única en el gremio que sentía curiosidad por el rostro de Mistogan. Olvídalo, todo el mundo tenía curiosidad. Y no solo sentían curiosidad, sino que querían pegarle un puñetazo. Después de todo, cualquiera que recibiera un golpe mortal cada vez que él entraba por la puerta estaría, como mínimo, algo molesto. Incluso el maestro Makarov admitió que Mistogan tenía sus razones, pero eso no significaba que no pudieran resolverlo con una pelea. Al fin y al cabo, luchar era una forma de comunicación en Fairy Tail. Lo siento, dijo Mistogan con calma, con la voz amortiguada por el velo. Tengo mis razones. Le sorprendió el tono relajado de Mira. Pero claro, era una maga de clase S, se esperaba tanta compostura. En cuanto a la máscara, bueno. La última vez que bajó la guardia y confió demasiado en su magia, Laxus vio su verdadera cara. No iba a volver a cometer ese error. Mistogan rápidamente se puso en posición y se dirigió al tablón de anuncios. ¿No está aquí el maestro? Estaba viendo el duelo de Natsu y Ersa en el patio, dijo Mira con un pequeño puchero. Pero tú dejaste a todos inconscientes e interrumpiste el duelo. Disculpas. Mistogan tomó una solicitud de trabajo de la junta y se la entregó a Mira para su aprobación. Ella lo tomó, garabateó su nombre en el registro y levantó la vista con una sonrisa pícara. ¿Estás segura de que no puedo echar un vistazo bajo ese velo? Prefiero no hacerlo. Causaría complicaciones. Entonces les diré a todos que eres horriblemente feo, dijo con fingida inocencia. Mistogan se detuvo a mitad de paso. Luego, sin decir palabra, siguió caminando. Mira suspiró dramáticamente, apoyando los codos en el mostrador. TSH. Y lo digo en serio. No me provoques. Cualquiera que fuera la carga que Mistogan llevaba encima, estaba claro que no estaba preparado para compartirla. De repente, una voz suave y arrogante resonó desde el balcón del segundo piso. ¿No vas a perseguirlo y pelear a puñetazos? Eso no es propio de ti. Mira levantó la vista. Laxus estaba apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados y los ojos eléctricos brillando con desafío. ¿Laxus? He oído que el demonio ha vuelto, dijo con una sonrisa burlona. Supongo que los rumores eran ciertos. Pero, te has ablandado. Si preocuparme por mis compañeros de gremio me hace débil, respondió Mira con una pequeña y serena sonrisa, entonces no me importa ser débil. TSH. ¿Qué excusa más barata?
Antes de que Mira pudiera responder, las puertas principales se abrieron de golpe y una multitud de compañeros de gremio enfurecidos irrumpieron, gritando y buscando a una persona en particular. ¿Dónde está? Mistogan, muéstrate. Nos vas a volver a dormir. Solo una vez, déjenme darle un puñetazo antes de desmayarme. Laxus ni siquiera les dirigió una mirada. Su mirada permaneció fija en Mira. He oído que ya ni siquiera puedes vencer a Ersa, dijo con frialdad. Supongo que tú tampoco mereces mi tiempo. ¿Qué quieres decir con eso, Laxus? Preguntó una voz aguda desde la entrada. Ersa había regresado. Entró en el pasillo justo a tiempo para oírlo hablar mal de ella y de Mira. Quiero decir, soy el más fuerte, dijo Laxus, lleno de autosatisfacción. Nadie en este gremio puede tocarme. Ni Ersa, ni Mira, ni Mistogan. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el techo. Ni siquiera ese anciano. Detrás de la multitud alborotada, Rhodes entró con Lucky, tras haberse quedado atrás para explicar las peculiaridades de Mistogan. Antes de que Lucky tuviera tiempo de quejarse del extraño comportamiento de Mistogan, escuchó la declaración de Laxus sobre el más fuerte. ¿Quién era ese? Preguntó Lucky, parpadeando al ver al alto rubio que acababa de irse. Laxus, respondió Rhodes, mirando en la dirección en que había desaparecido. Uno de los 5 magos de clase S de Fairy Tail. Probablemente esté en su fase rebelde ahora mismo. No estaba seguro de si era normal comportarse así a los 23 o 24 años, pero Fairy Tail no era precisamente un gremio conocido por tener gente normal. Espera, al mismo nivel que la señorita Mira, Ersa y Mistogan. Entonces, ¿quién es la quinto? Ese sería un señor mayor llamado Hildards. Yo tampoco lo he visto, dijo Rhodes encogiéndose de hombros. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. ¿Llevas casi un año en el gremio y todavía no lo has conocido? Sí, asintió Rhodes. Al parecer, no ha vuelto en más de 2 años. Inclinó la cabeza, curioso. Pero espera, ¿te acuerdas de cuánto tiempo llevo en el gremio? Lucky apartó la mirada tímidamente. Lo vi en una revista. Salías en la lista como el novato más fuerte de Fairy Tail o algo así. Te uniste al gremio un año antes que yo, así que, se me quedó grabado en la memoria. Ella seguía las noticias sobre Fairy Tail incluso antes de unirse. De hecho, el año en que Rhodes se unió al gremio coincidió con el año en que ella se escapó de casa. Eso lo hizo aún más memorable. Vaya. Entonces, ¿estamos predestinados?, bromeó Rhodes. Reflexionó detenidamente. ¿Estar predestinado al personaje principal es algo bueno o malo? Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Natsu acababa de terminar de buscar a Mistogan sin éxito. En su lugar, sus ojos se posaron en Laxus. «Oye. Pelea conmigo», gritó, señalando dramáticamente. Gray dejó escapar un suspiro de exasperación. ¿No acabas de terminar de pelear con Ersa? No importa. Gruñó Natsu, sin dejar de mirar fijamente al segundo piso. Baja ya. Laxus sonrió desde la barandilla. Claro. Lucharé contigo, si puedes subir. Oh, ya voy subiendo. Dijo Natsu, corriendo hacia las escaleras, solo para ser detenido por el maestro Makarov, quien extendió un brazo y lo detuvo como si fuera una barricada. Alto ahí, Natsu, dijo Makarov con firmeza. Todavía no tienes permiso para subir al segundo piso. Laxus sonrió con malicia. Vaya, rechazado por el maestro. Ni siquiera puedes poner un pie en el segundo piso, ¿cómo se supone que vas a luchar contra mí, salamandra? Viejo, vamos. Gritó Natsu, forcejeando contra el agarre sorprendentemente fuerte del maestro. Basta, dijo Makarov con calma, sin siquiera levantar la vista de su bebida. Espera a que te asciendan oficialmente a clase S. Laxus, ya basta, añadió en tono de advertencia. Laxus soltó una risita, pero no replicó. Se dio la vuelta y se marchó, claramente satisfecho de haber provocado un pequeño revuelo. El ambiente en el gremio se enrareció un poco. No solo las personas a las que Laxus insultó estaban molestas. Incluso aquellos que no habían sido el objetivo lo sintieron. Laxus ni siquiera les había dedicado una mirada. Para él, solo existían Ersa y Mira. Eso dolió. Y saber que era nieto del maestro, lo suficientemente fuerte como para posiblemente hacerse con el control del gremio algún día, tampoco ayudó. Llegados a este punto, incluso si Ersa dirigiera todo con mano de hierro, seguiría siendo mejor que dejar que alguien como Laxus heredara el gremio. Ojalá Ersa y Mira se unieran y le dieran una paliza para que entrara en razón. O mejor aún, ojalá Hildards volviera pronto. De lo contrario, quizás Rhodes podría dar un paso al frente. No llevaba mucho tiempo en el gremio, apenas un año, pero cada vez más gente empezaba a pensar. Quizás él sea el más adecuado.
Rhodes, por supuesto, desconocía por completo que su nombre se mencionaba en susurros con intenciones bien intencionadas. Estaba absorto en sus propios pensamientos. Le llamó la atención cómo, cada vez que aparecía Laxus, conseguía arruinar el ambiente. Aunque era nieto del maestro Makarov, Laxus siempre dio la impresión de que no encajaba del todo en Fairy Tail. Esa aura de superioridad chocaba con la calidez y el caos que caracterizaban al gremio. Rhodes se dirigió al mostrador y tomó suavemente la mano de Mira. ¿Dijo Laxus algo grosero? Mira sonrió levemente y negó con la cabeza. En realidad no. Eso significaba, sí. Rhodes se inclinó y susurró con aire de complicidad. ¿Y si lo atacamos a la salida? Agarraremos a Ersa, Natsu, Gray y Kana, le pondremos un saco en la cabeza, le daremos una buena paliza y desapareceremos. Mira abrió mucho los ojos. No podemos hacer eso. Solo dijo unas pocas palabras. No es para tanto. Rhodes parecía pensativo. Aún así. Para animarla, sonrió y cambió de tema. Bueno, ¿pudiste ver a Miss Togan? Sí, respondió Mira, cruzándose de brazos con un puchero. Pero llevaba una máscara y no se la quería quitar. Así que probablemente sea muy feo por dentro, ¿eh? Dijo Rhodes con cara seria. Deberíamos contárselo a todo el mundo. Mira soltó una carcajada. ¿Por qué es tan mezquino como yo? ¿Quieres salir de aquí un rato? Preguntó Rhodes con suavidad. Aún podía percibir la ligera pesadez en su expresión. Elegiré una misión para nosotros. Hace tiempo que no salimos juntos, y le prometí que visitaríamos a Wendy. Mira parpadeó sorprendida y luego asintió. Sí, está bien. Como es para Wendy, creo que el maestro lo aprobará. ¡Genial! Voy a buscar uno bueno. Rhodes se giró hacia el tablón de anuncios de empleo. Capítulo 320, ¿por qué sabes este tipo de cosas? Señorita Mira, preguntó Lucky con curiosidad, ¿por qué el maestro dijo que no podemos subir al segundo piso? Mira sonrió levemente mientras pulía una taza detrás del mostrador. Porque las misiones que están ahí arriba son de clase S, son mucho más peligrosas que las de abajo. Los ojos de Lucky brillaron de asombro. Vaya, ¿así que solo los magos de clase S pueden tomarlos? Así es, asintió Mira. Las recompensas son increíbles, sin duda, pero incluso para un mago de clase S, esas misiones son mortales. Lucky tragó saliva, con una expresión avergonzada. Aunque no me lo hubieras advertido, no me atrevería a intentarlo, es decir, no soy lo suficientemente fuerte. No soy ni Ersa ni tú. En ese preciso instante, Rhodes se acercó al mostrador, mostrando un formulario de solicitud. Mira, ¿qué te parece este? Preguntó mientras lo dejaba sobre la mesa. Mira miró el papel y parpadeó. ¿Ya te decidiste? Rhodes asintió con seriedad. Porque esto, es algo que no puedo ignorar. Mira echó un vistazo a la oferta de trabajo. Pueblo Violeta, caso de niña desaparecida. Su expresión se suavizó. ¿Eso todavía te pesa en el corazón? Ella asintió levemente y tomó la petición. Hablaré con el maestro al respecto. Podemos irnos de inmediato. ¿Eh? Lucky se inclinó hacia adelante, sorprendida. ¿La señorita Mira y el señor Rhodes van a salir juntos en una misión? Entonces, de repente, entró en pánico. Un momento, si ustedes dos se van, ¿con quién se supone que vamos a hablar cuando queramos buscar trabajo? Rhodes arqueó una ceja, entre divertido y exasperado. Lucky, ¿te das cuenta de que ese es el trabajo del maestro del gremio, verdad? Ah, claro. Lucky se dio una palmada en la frente. Se me había olvidado por completo que el maestro tiene que aprobar los trabajos. Siempre le pregunto a la señorita Mira por costumbre. Normalmente, el líder del gremio se encargaba de las aprobaciones. Preguntarle a Mira o a Rhodes era algo a lo que todos se acostumbraron cuando estaban presentes. Happy, mientras saboreaba un pescado a la parrilla, aprovechó la oportunidad para intervenir con su habitual tacto. Lucky tiene la memoria de un pez dorado. Para rematar su insulto, le dio un mordisco al pez justo en la cabeza. No te atrevas a morder la cabeza del pez mientras me insultas, gato asqueroso. Gritó Lucky, agarrando un menú para darle un manotazo. Rhodes cogió un bolígrafo y rellenó él mismo el formulario de inscripción para la misión. Para cuando él terminó, Mira ya había regresado de hablar con el maestro Makarov. Vete a casa y empaca primero, dijo. Ya llevo conmigo todo lo que necesito, respondió Rhodes con naturalidad. Solo tienes que comprar algo de comida cuando termines de empacar. Desde que ganó suficiente dinero y aprendió magia que le permitía cambiarse de ropa al instante, Rhodes se había acostumbrado a llevar siempre consigo ropa de repuesto, una manta y medicamentos básicos. ¿Misión de emergencia?
No había problema, siempre estaba preparado. En ese caso, ven directamente a mi casa. Mira asintió y se dirigió a informarle a Elfman que estaría fuera por un tiempo. Mientras tanto, Rhodes silbó para llamar a Worm, indicándole a la pequeña criatura que volviera a casa una vez que terminara de jugar. De camino a casa de Mira, se detuvieron en algunas tiendas y compraron algo de comida para el viaje. Si eso no fuera suficiente, Mira dijo que siempre podían asaltar su nevera antes de irse. Rhodes había estado en casa de Mira muchas veces, así que, una vez que llegaron, se sintió como en casa, sirviéndose un vaso de agua mientras se acomodaba para esperar. Mira estaba a mitad de las escaleras cuando vaciló, se giró y dio un pisotón. No te quedes ahí parada como una tonto, ven a ayudarme a empacar. De acuerdo. Rhodes dejó su vaso y la siguió escaleras arriba. Era la primera vez que entraba en su habitación. Era, tal como lo había imaginado. Limpio. Cálido. Y olía ligeramente a la propia Mira, dulce, suave y difícil de describir. No terminaba de decidir si la decoración era la esperada o no, pero era innegablemente femenina. Las cortinas eran de doble capa, opacas de color rosa sobre una delicada gasa blanca. Las sábanas y las almohadas eran de suaves tonos rosas, y la colcha, de un suave color blanco roto, estaba estampada con pequeños animales. Sobre la cama había un enorme cojín de peluche, con una forma vagamente parecida a... ¿Quizás un wombat? Sobre su mesita de noche había un jarrón de cristal con flores frescas. A juzgar por los tallos verdes, o bien habían sido cortadas recientemente o recién recogidas. Por alguna razón, ver esas flores tan bien cuidadas le produjo a Rhodes una agradable sensación de bienestar. Saber que Mira se cuidaba y que llevaba una vida tranquila también le alegraba. Dicho esto, su habitación no estaba tan obsesivamente ordenada como para resultar estéril. Había un cierto desorden cómodo. Unas cuantas botellas y frascos de quién sabe qué estaban amontonados sin orden en su tocador. Un camisón colgaba del respaldo de una silla, y el borde de su falda rozaba el suelo. Y luego, un sujetador negro colgaba boca abajo de la ventana. Junto a él, un trozo de tela de encaje con corte triangular, claramente a juego, estaba colgado de la barra de la cortina, y el delicado encaje negro brillaba levemente con la luz. Antes de que Rhodes pudiera siquiera pestañear, Mira, con los reflejos fulminantes de una verdadera maga de clase S, entró en acción de inmediato. Rhodes apenas alcanzó a vislumbrar algún movimiento, solo una sombra que pasó velozmente, y al instante siguiente, las dos perchas junto a la ventana quedaron balanceándose suavemente con la brisa. Mira se había quitado la ropa a la velocidad del rayo, dándole la espalda, con los hombros rígidos. No mires a tu alrededor. Ladró. Rhodes, con buen criterio, dirigió su mirada hacia la ornamentada lámpara de araña mágica que colgaba del techo. Cierto. No estaba mirando. Entonces, ¿en qué quieres que te ayude a empacar? Elige algunos conjuntos que te gusten, murmuró Mira, aún de espaldas. Tenía el rostro sonrojado mientras extendía un brazo hacia el armario. De ese armario. Y no toques este. Así que él pudo elegir su ropa para el viaje. Simplemente estaba siendo perezosa, o le estaba dando permiso para decidir qué se pondría durante los próximos días. En cualquier caso, Rhodes no iba a quejarse. Déjamelo a mí, dijo, remangándose metafóricamente. Esforzándose por borrar de su mente la imagen del encaje que acababa de ver accidentalmente, Rhodes centró toda su atención en el armario. Puede que Mira solía usar vestidos elegantes en el gremio, pero su colección de ropa era sorprendentemente diversa. Dentro del espacioso armario había prendas que iban desde lo modesto y elegante hasta lo deportivo, lo chiqui, bueno, lo descaradamente atrevido. Y esto fue después de que guardara toda su ropa de invierno. Como maga, los trabajos de Mira a menudo implicaban viajes, terrenos peligrosos y batallas impredecibles. Las faldas y vestidos largos podían verse bien, pero la practicidad también importaba. Incluso las faldas con aberturas pronunciadas podían engancharse o rasgarse en una pelea. Así que Rhodes se decantó por opciones funcionales pero bonitas. Camisetas combinadas con faldas, blusas ligeras con pantalones cortos y un par de vestidos informales para viajar. Bonitos y cómodos para moverse. Desde donde doblaba la ropa detrás de él, Mira no dejaba de mirarlo de reojo. Y con cada segundo que pasaba, sus sospechas se acentuaban. Muchas faldas cortas. Definitivamente me llaman la atención esos crop tops. Estaba eligiendo todos los conjuntos con piernas al descubierto. Usaba vestidos largos con demasiada frecuencia. ¿Era su vestuario habitual demasiado conservador? Empezó a replantearse su estilo en ese mismo instante. Quizás debería innovar.
Rhodes, ajeno a la silenciosa evaluación que se realizaba a sus espaldas, continuó hojeando su armario. Una vez que escogió los conjuntos más bonitos, la practicidad se impuso. De acuerdo, murmuró para sí mismo, sacando algunas cosas más. Mejor incluir un par de chaquetas y pantalones largos. Si terminamos en el bosque o en algún lugar húmedo, es mejor ir bien abrigados, quizás algo resistente al agua. Mira sonrió mientras escuchaba. Realmente era considerado, aunque fingiera no serlo. Decidió aprobar sus elecciones. Justo cuando Rhodes estaba doblando la última prenda, se le ocurrió algo. Por cierto, mira, dijo con naturalidad, volviéndose hacia ella. ¿HMM? Preguntó, distraída, mientras seguía metiendo algo en una bolsa. Ya sabes, dijo medio en broma, antes de colgar ciertos tipos de ropa, hay que asegurarse de que estén bien escurridas. Mira se quedó paralizada. Y lo mejor es colgarlas en algún lugar donde reciban buena luz solar. Al menos asegúrate de que haya ventilación. De lo contrario, podrían, ni se te ocurra terminar esa frase. Mira se giró bruscamente y le arrojó la pequeña bolsa de viaje a la cara. Rhodes lo atrapó, por los pelos, solo para arrebatárselo de nuevo con un bufido. ¿Por qué sabes tanto sobre cómo secar la ropa interior?